China, a ver si no me equivoco, pero no, no sientas eso, o sea, tú genera tu participación y ya entre los compañeros y yo, pues vamos orientando si hay algo que sea necesario precisar, pero sí quería desde hace tiempo ya hacerte esta mención porque sí es, o sea, me queda claro cómo vas, como siguiendo el hilo, pues, del tema, la atención que vas, poniendo también el tema y es muy, o sea, retroalimenta mucho la clase en las participaciones, porque justo en una sesión anterior me parece que lo conversé con ustedes, un poco o sea, el rollo que traen los alumnos es un rollo diferente al que traen los maestros, porque igual ustedes llevan ahorita como pues otras clases o tienen otras experiencias que recién fueron o cosas así. Entonces, Ujú. cuando un alumno retoma el tema, digamos, lo traduce, lo retroalimenta y lo proyecta, ayuda mucho a la comprensión o que finalice la comprensión o que, ¿cómo se llama? Que refuerce la comprensión que los compañeros están teniendo del tema. Entonces A sí, lo mejor partiendo de que pues todos estamos en las, un nivel, ¿verdad? Al mismo nivel y a lo mejor nos entendemos más entre nosotros en ocasiones. sobre todo muchas veces en la forma de comunicarse. O sea, a lo Ujú, mejor la forma que tengo de comunicación yo de pronto parece un poco ajena. Entonces, cuando alguien retoma la idea y la explica de una forma diferente, con otras palabras, con otra perspectiva, pues es muy rica la retroalimentación. Hay algunos compañeros que pues ya se han empezado a animar más a participar. También ubico como muy participativo a José Miguel. ujú. Por ahí Anel de pronto hace alguna participación, Armando, Luis Manuel eventualmente. Entonces, bueno, la invitación es esa justo que la reunión que nosotros tenemos en este momento, si bien es para precisar, o sea, ustedes hacen una lectura Ujú, preliminar, tienen una preconcepción del tema que vamos a revisar, o sea, ustedes hacen sus propias ideas en función de la lectura. En la clase lo que hacemos es afirmar y reafirmar esas preconcepciones o bien discutir cuando estas preconcepciones son ¿cómo se puede decir? Pues no adversas, porque no sé tan, no, ujú. aquí no es como un tema de opinión, ¿verdad? Así Yo es. no digo que los diseños son así, o tú no dices que los diseños son así, no, más bien es como lograr entender qué es lo que nos está tratando de decir en este caso, pues Sampieri, ¿verdad? Sí, sí. Con su libro y cómo nos quiere explicar los diseños. Entonces, pues a los alumnos que han estado participativos, que han hecho cumplimiento en las tareas, pues les felicito, pues, porque también la dinámica de las sesiones requiere mucho autogobierno. O sea, ustedes tienen que ser sus gestores de tiempo, requiere que ustedes tengan como la intención. Es demasiado fácil dejar la sesión abierta e irte a hacer otra cosa. Demasiado fácil porque aparte ni les pido que prendan cámara y todo eso. Entonces, el hecho de que vayan siguiendo las sesiones, de que estén participando, de que tengan una opinión, pues da a saber perfectamente que están en esto, ¿no? Están en la materia y bueno, pues es sobre todo algo de un buen pronóstico para ustedes, ¿no? O sea, en lo que sigue, porque como quiera, yo aquí entro y hablo, pero cuando ustedes salgan, cuando egresen, hay expectativas sobre lo que ustedes deben ser capaces de hacer. O sea, se supone que ya llevaste una formación, o sea, aunque seas muy bueno en tu trabajo, ya teniendo una formación académica debe ser aún mejor en tu trabajo. Entonces, Así bueno, es. yo les agradezco la paciencia de que ahorita estuve en el proceso electoral para Consejo de Unidad, etcétera, y no llegaba mi suplente y por eso ingresé un poco más tarde, pero de todos modos vamos a darle al tema. Y el día de hoy vamos a ver, me dicen cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Sí, El día maestra. de hoy vamos a ver el tema de ahí está ya. El tema del proceso de la investigación cualitativa.
En la plataforma les integré unos apuntes en un PDF que yo realicé en base al libro de Sampieri, que marca, o sea, hace algunos señalamientos sobre la diferencia que hay entre lo cualitativo y lo cuantitativo. La lectura era opcional porque obviamente ustedes ya tienen una noción preliminar de lo que es quali y quanti. Un poco lo hemos discutido aquí, un poco lo han visto pues a lo largo, ¿no? De la carrera que ya llevan cursada. Entonces, en esos apuntes hacíamos algunas precisiones porque este es el momento del curso en el que vamos a empezar a ver de qué se trata la investigación cualitativa. Aquí lo estamos diciendo como proceso de la investigación cualitativa. Nosotros cuando estuvimos revisando el proceso Quanti, pusimos algunas cartas sobre la mesa y dijimos, va a ser así, esto se hace así, este es rígido, este tiene mediciones, este no tiene modificaciones, entonces explicamos un poco cuál es la intención del proceso Quanti, más o menos explicamos los escenarios en los que un proceso Quanti se puede llevar a cabo y ahora vamos a entrar, o sea, anteriormente como comparamos, como que discutimos esto a la sesión anterior, un compañero dijo, pues es que como que ese diseño para lo que yo quisiera hacer, pues no va, ¿verdad? Entonces, precisamente, justo esta clase se trata de eso, de que ustedes digan, este es el diseño por el que puede ir mi investigación. Este definitivamente no es el diseño por el que va mi investigación. Fíjense algo muy curioso y ustedes no me dejarán mentir, que lo pueden aplicar hasta en su proceso de vida. A veces no sabemos lo que queremos. O sea, la analogía es, a veces no sabemos qué diseño es el correcto, pero sí sabemos qué es lo que no queremos. Entonces, si sé qué diseño, no me va a dar la respuesta a mi problema, ¿sale? Podemos empezar por ahí. Por elegir por discriminación. Esto no, esto no, esto no, esto no me va cuadrando. Entonces, un poco lo hacemos así. Ahorita vamos a comenzar con esta clase recordando las diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces, no sé si alguien quiera comentar si hicieron lectura del apunte o si no fue del apunte, de su bagaje que traigan ya al respecto. ¿Qué pueden ustedes identificar como característica de la investigación cuantitativa, como característica de la investigación cualitativa, o bien la diferencia entre una y otra? Cualquiera de las Sí opciones que yo es muestra. Bueno, bienvenida. casi hasta Ujú, los dibujitos que sí, nos sí. presenta aquí nos lo está diciendo. Porque la cuantitativa, el mismo Ujú, nombre lo dice, o sea, cuantificar, habla de números, de datos estadísticos, etcétera, etcétera. Y la cualitativa, yo lo entiendo como de cualidades, no, no es cierto, a lo mejor estoy mal, pero a fin de cuentas es como ujú, de vivencias, de experiencias, o de, ahora sí, palabras que emanan de la gente, pero no necesariamente de datos estadísticos, ¿no? ujú. Sí, no necesariamente en la investigación cualitativa vamos a tener una metodología estadística. O sea, la forma de análisis de la información en la cualitativa y en la cuantitativa es una de las cuestiones más importantes que hace una diferencia. Pero no solo el tipo de datos, también la forma en la que se hace la recolección de los datos. A grandes rasgos es eso, ubicamos como que la cualitativa me va a pedir la dimensión es si es centímetros, si es metros, si es kilo, ¿sí? Y en la cualitativa tengo más oportunidad de explicar a qué se refiere ese algo que yo estoy investigando. Entonces, sí, de entrada la definición de las variables, acuérdense, cuando nosotros elegimos un diseño, hagan de cuenta que esta es imaginen ustedes que esta es una cesta, ¿no? Y en esta cesta hay ah, manzanas o naranjas o pelotas, lo que ustedes se quieran imaginar. Esta contiene algo, entonces los diseños están aquí adentro. Aquí yo tengo el experimento, el cuasi experimento, el experimento con una prueba, aquí adentro. Y la cualitativa igual es una cesta que tiene adentro manzanas, pelotas, huevos de Pascua, lo que se quieran imaginar. Y adentro de eso están los diseños.
Luego puedo hacer una tercera canasta que haga una mezcla de ambos diseños y eso se van a llamar diseños mixtos. Pero sí, a grandes rasgos identificamos el tipo de investigación, o sea, acuérdense, es el tipo de investigación quali o quanti con su respectivo diseño de investigación, que puede ser experimento, cuasi experimento, y que aparte tiene una metodología, ¿sale? O sea, si yo hago un cuasi experimento, puedo hacer un puntaje de propensión, puedo hacer, ¿sale? O sea, la metodología ya es tal cual ponerle nombre y apellido a aquello que me va a ayudar a llegar al resultado, ¿sí? A ver, no sé si eso es claro, pero más adelante vamos a ir puntualizando. Entonces, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica. Ahorita estábamos hablando de las dimensiones, o sea, tiene un apellido eso, ese número tiene un apellido que va a ser centímetro, metro, kilo. Y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Dice, en el enfoque cuanti, sí, a ver, ahí anda el micro abierto. Sí. Entonces, sabemos que para hacer investigación, pues nosotros requerimos una serie de pasos. Pues resulta que la serie de pasos que se van a llevar a cabo, aunque similares, sí cambian en función de si el enfoque es cualitativo o cuantitativo. Entonces, en el caso del enfoque cuantitativo, la secuencia es, digamos, es lineal. Yo voy un paso detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Entonces, yo no paso, yo no me voy del paso 4 al paso 1 en un proceso cuanti. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase que no es lo ideal, o sea, nosotros queremos que desde la entrada ya todo quede definido y que no tengamos que estar haciendo brincos entre los pasos. Dice aquí, parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura, se construye un marco o una percepción teórica. Nosotros hacemos un poco eso cuando tratamos de definir nuestro problema público, porque nosotros tenemos un todo que es una sociedad en la que están todos los problemas públicos. Entonces, buscamos de alguna manera acotar el problema que vamos a describir o que vamos a estudiar. No usan la palabra describir porque describir ya de por sí es una forma de abordar el problema. El problema de estudio, vaya. O sea, nosotros necesitamos quitar todo aquello que no vamos a estudiar para enfocarnos en lo que sí vamos a estudiar y eso un poco se hace, o sea, la definición del problema, pues se hace, aunque el problema sea quali, aunque el abordaje sea quali o sea quanti. O sea, si hacemos un poco de esto, ahorita les voy a enseñar un esquema. Entonces, bueno, dijimos que se revisa la literatura y se construye un marco. En el marco teórico, acuérdense que yo voy a poner de qué estoy hablando. Estoy hablando, no, pues de seguridad alimentaria. Ah, bueno, pues, ¿qué es la seguridad alimentaria? ¿Cómo se clasifica la seguridad alimentaria? ¿Qué se sabe de la seguridad alimentaria? O sea, ¿qué implicación tiene que un hogar tenga inseguridad alimentaria? Entonces, toda la parte teórica, pues la voy a incluir aquí. Vamos a tener una hipótesis. Mi hipótesis es que un programa de transferencias condicionadas, que es como Prospera, que les daban dinero a las personas, tiene una mejora en la calidad bueno, en la seguridad alimentaria del hogar. Determino las variables, mi variable es seguridad alimentaria, trazo un plan, ¿no? Que es mi diseño justamente, se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. Entonces, fíjense cómo es A, B, C, D, E. O sea, aquí tenemos las fases. El proceso cuantitativo tiene las siguientes fases. Primero hay una idea, o sea, pues quiero estudiar, ¿no? Un problema público. Luego hago el planteamiento del problema público, defino, esto es, acoto, ¿verdad? Un poco, reviso la literatura, desarrollo el marco teórico, visualizo el alcance del estudio, que esto es algo que lo hemos enfatizado mucho aquí, que eso, acuérdense que no se pone
O sea, hay una parte que se pone en la tesis que es como, bueno, el alcance es qué, nacional, estatal, municipal, de una escuela, de una facultad, una unidad académica, de un programa. O sea, esa sería como la parte del alcance, pero acuérdense que hay cosas que no se ponen en la tesis, como es cuánto tiempo tengo, cuántos recursos tengo, qué tipo de estudio voy a hacer, si me alcanza el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el alcance del estudio, elaboramos una hipótesis y definimos las variables. Ya supe que voy a estudiar, ahora voy a definir cómo lo voy a estudiar. ¿Sí? Voy a estudiar el tema de delitos por incidencia, o sea, voy a decir cuántos delitos suceden, o lo voy a estudiar en función de las víctimas que dejan esos delitos, o cómo voy a hacer esa definición de mis variables. Luego una vez que considero mis variables, justamente, cómo voy a estudiar ese problema, hago el desarrollo del diseño de la investigación. Escojo cuál diseño me va a permitir responder a mi pregunta específicamente o de la mejor manera. Puede que un problema se pueda estudiar tanto quali como quanti, pero la orientación o la explicación que yo necesito a lo mejor no me la da un modelo cuantitativo, un diseño cuantitativo. Entonces, bueno, una vez que se elige el diseño, se define y selecciona la muestra, que ya estuvimos viendo cuáles son las formas más adecuadas, que era, si ustedes se acuerdan, era randomizar, en inglés random, o aleatorizar, ¿no? Definimos la selección de la muestra, recolectamos los datos, o sea, ya sabemos qué vamos a estudiar, cómo lo vamos a estudiar, damos los datos. Algunos procesos pueden brincarse esta parte porque no los vas a recolectar tú, sino que ya existen, está una encuesta que tiene esa cantidad de información y tú vas a procesarla. Entonces no exactamente lo haces, pero tienes datos. Analizas los datos y elaboras un reporte de resultados que se puede llamar tesis, tesina. Hay un término que se llama policy brief. ¿Alguien está familiarizado con este término? Policy brief. No. No, ¿No? El policy brief es lo que nosotros podríamos entender como resumen de política. Un tanto todavía del resumen ejecutivo que trae una gran. ¿Han visto estos? Como por ejemplo que los planes nacionales pues hacen de todo ese gran plan nacional que tiene 300 hojas, pues de pronto sale un resumen ejecutivo, ¿no? O de los resultados de Coneval, tiene 250 hojas, hay un brevario o resumen ejecutivo que tiene 4 o 5 cuartillas. Un policy brief es algo similar, o sea, de algo grande, de una cantidad tremenda de resultados que yo tengo, extraigo los más importantes y los pongo en una cuartilla o dos. El policy brief es un elemento que se puede utilizar para, ¿cómo se llama esta palabra cuando convences a alguien? Que lo quieres convencer de evadir, no, eludir, no, no me acuerdo. Persuadir. No me acuerdo de esta. Persuadir, exactamente, gracias. Justamente tienes una información que es muy importante, que tú sabes que tu tomador de políticas públicas o no tiene tiempo o no le interesa leer las 400 hojas que te salieron de tesis, entonces haces un policy brief, que va a ser un resumen de política en el que tú vas a integrar los elementos más importantes de tu tema, tus descubrimientos, digamos, tus hallazgos más importantes en 2 cuartillas máximo, de forma que tú en eso integres desde el diagnóstico, obviamente, pues explicas cómo, o sea, brevemente cómo se hizo el estudio, o sea, el diseño, un diseño casi experimental de las encuestas nacionales fulanita y fulanita en 2 renglones, y tú haces tu recomendación de política pública en función de ese resultado que te dio. Ese policy brief no es exclusivo del enfoque cuanti. El policy brief tú lo puedes realizar para cualquier cosa que tú hagas, ¿sí? Incluso en algo que puede ser de ciencias de la implementación o si estás haciendo una evaluación de desempeño, lo que sea que tú estés haciendo,
extraes todos aquellos elementos más importantes y tiene este propósito de persuadir al tomador de decisiones sobre, o sea, como, mira, estos elementos son importantes, esta es evidencia que te estoy presentando y entonces tú tienes que hacer política basada en evidencia. Entonces aquí dice evaluación de reporte. Yo les digo, puede salir como reporte, como tesis, como artículo, como policy brief, o sea, como la forma en la que tú presentes los resultados va a depender más bien de para qué necesitas los resultados, ¿no? O sea, los ocupo para titularme, pues va a ser una tesis, los ocupo para hacer una modificación en esto, pues entonces hago un policy brief, lo necesito para hacer para ingresar a la maestría o para entrar al doctorado, bueno, pues entonces tiene que ser un artículo científico, ¿sale? Entonces, un poco es ubicar en dónde para la presentación de tus resultados, no son mutuamente excluyentes, ¿eh? O sea, si tú haces tesis, igual de esa tesis puedes hacer un artículo, igual de ese artículo puedes hacer un policy brief. No son excluyentes, simplemente hay que ubicar qué es lo que nosotros requerimos o dónde requerimos que esa información esté presente, ¿va? Si ya dijimos y vimos que muy claramente hay una línea, ¿no? Es una línea horizontal, recta, que tiene una sola flecha, que esto significa que pasamos de la fase 1 a la fase 2, no de la fase 2 a la fase 1. Fíjense que no hay ninguna línea de regreso. Eso es importante. Em, ¿Cuáles son las características que posee el enfoque cualitativo de la investigación? Bueno, los cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Dense cuenta de esto, o sea, ¿dónde tenemos acá nosotros la hipótesis? Aquí está la hipótesis, ¿no? Y luego desarrollamos un diseño, y luego definimos la muestra, luego recolectamos datos, analizamos datos y elaboramos. Aquí no hay en ningún otro lado otra propuesta en la que ustedes puedan hacerse de nuevo preguntas al respecto de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Dice, la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, o sea, es una flecha bidireccional entre los hechos y la interpretación. Entonces, en el enfoque cualitativo, utiliza la recolección y el análisis de datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. En el enfoque cuanti, no hacemos interpretación de la información tal cual. Lo que hacemos es presentamos resultados, o sea, yo digo 15%, 30%, 50%, 7 puntos de calificación, 7 centímetros de estatura, 20 mililitros. Y luego, con la evidencia, aún dentro de mi conclusión, o sea, cuando yo ya saqué mis resultados, lo que hago es tomar mi resultado y contrastarlo con el resultado de alguien más y discuto qué pasó. Pero yo no hago precisamente, o sea, yo, Mariana Saldívar, no hago una interpretación de ese dato. Yo lo que hago es ver qué me salió, ver qué hay en otros artículos y decir, es similar o es diferente y tratar de explicar con evidencia por qué sucedió eso. En el enfoque cualitativo, vemos que tenemos en esencia los mismos pasos, tenemos una idea, tenemos el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, o sea, estamos viendo como que qué onda, hay una exploración, conceptualizamos el diseño del estudio. Fíjense que las fases en esencia son las mismas. Conceptualizamos el diseño del estudio, definimos la muestra que vamos a estudiar, recolectamos datos, analizamos datos, interpretamos datos, o sea, interpretamos los datos para generar los resultados y elaboramos un reporte de resultados. Acuérdense que nuestro propósito final puede variar, depende de nuestro interés. Sin embargo, observen cómo hay una bidireccionalidad entre las fases. O sea, de la fase 4 me puedo regresar a la 3, de la 4 me puedo ir a la 5 y la 5 regresar a la 4. Vean esta bidireccionalidad que tienen los enfoques cualitativos. Este es el motivo por el cual yo empecé explicando enfoques cuantis, porque este esquema
es mucho más simple de estructurar en la mente que este otro. Aunque tienen, repito, en esencia los mismos componentes. Entonces, sin ver el esquema que tenemos aquí o el recién revisado anteriormente, Salte, mijo, que quiero opinar yo. ustedes en su cabeza hagan su propio esquema. En este momento piensen, escriban, por ahí en una hojita, justamente esta dinámica de que tengo que tener una idea, tengo que plantearme un problema, tengo que hacer esta sería pues también la lectura no existente o la revisión bibliográfica en el Quanti. Tengo que conceptualizar el diseño, o sea, tengo que decir, bueno, ya sé que quiero estudiar, yo cuando llegué al diseño ya ubico cuál diseño me va a dar la respuesta, defino la muestra, recolecto datos, analizo datos y interpreto resultados. Necesito que esa parte quede perfectamente clara en la cabeza de cada uno de ustedes. Porque como van a estar haciendo trabajos qualis, muy probablemente, a lo mejor necesitan regresar y revisar bibliografía y pueden brincar de esta revisión bibliográfica a cualquier otro punto. Entonces, si no tienes claro que esta es la secuencia lógica, o sea, pues para plantearte un problema que tienes que hacer, pues tienes que tener una idea. Tengo que tener un acercamiento a lo que existe, conceptualizo el diseño, qué tipo de variable voy a tener. Luego hago la muestra, puede ser, o sea, aquí está hablando de una muestra, porque pues estamos pensando que todos van a recoger datos, pero pues esta fase 5 y 6, tanto el quali como en quanti, puede ser obtener una encuesta de interés nacional. Yo puedo revisar en Sanud, puedo revisar la de CONAPO, la de Coneval, la INEGI, puedo tomar algún estudio que hayan hecho en la unidad académica que ya tenga base de datos y comenzar a trabajar desde ese enfoque. Cuando hablo de base de datos, a veces es muy común que nos sesguemos y estemos pensando en números, pero pues una base de datos puede tener una narrativa, por ejemplo. Acuérdense que hay programas estadísticos que pueden, no es cierto, programas estadísticos no. Softwares, puede haber softwares que me ayudan a utilizar las categorías, porque la información quali se categoriza para su estudio. Entonces, hay estos programas como el Atlas TI que me ayuda a dividir las categorías para que yo pueda hacer un procesamiento de mi información. No es un procesamiento estadístico propiamente, pero sí tiene un procedimiento y sí tiene un rigor científico que es el de integrar categorías. Entonces, fíjense bien, en ese esquema les voy a dar un minuto para que sin ver la pantalla ustedes intenten en su libreta colocar justamente estas ideas. No importa si no son 9 fases, no importa que no sean las mismas letras o que no sean precisos, pero el esquema, que quede claro, qué tengo que hacer primero y luego qué, y luego qué, y luego qué. Les voy a contar un minuto para que lo hagan. Voy a poner super cronómetro aquí. Si lo comenzaste a hacer, lo finalizas, retoma este cuadro, revisa, integra los elementos que te están faltando y escríbelo otra vez. Mientras me acompañan a hacerme un café, mientras hacen eso. Si alguien tiene preguntas, aquí estoy, los estoy escuchando. ¿Sí les parece tan obvio como acabo de decir? ¿Les resulta tan obvia la secuencia o identifican que existe mucha diferencia? ¿Diferencia en cuanto al quali, al quanti, maestra?
Ajá, en este esquema de base que estoy como proponiendo que ustedes hagan, en el que hay una idea, una definición de un problema, ¿ustedes ubican esa similitud que estoy señalando o les parece que no existe tal similitud entre los tipos de investigación, entre los procesos de investigación? Es que yo lo que veo aquí, muestra, es que, por ejemplo, en el quali es como un manual de instrucciones, por así decir, a seguir, donde se basa uno en Ajá. datos, busca unos referencias de datos, a lo mejor de estudios ya elaborados, y irlo llenando, por así decir. A fin de cuentas, cumplimos esta etapa, vamos a la siguiente, Ujú, cumplimos esta etapa, vamos a la siguiente. Y en el proceso cualitativo, yo lo que veo es que como los ujú, valores que nos pueden arrojar, no sé, a lo mejor, no sé, digamos a lo mejor en la fase 4 que nos vamos al diseño, donde vamos mejor dicho, elegir el diseño, pues eso va a implicar a lo mejor que vayamos los 3 primeras fases bien, pero implica que a lo mejor los valores pueden cambiar dependiendo porque no, como no tenemos datos así precisos y repetitivos, a lo mejor esto puede cambiarnos a lo mejor el diseño y ujú. en consecuencia las siguientes fases en cada una de sus etapas pueden cambiarnos. ¿Por qué? Porque estamos ante un campo a lo mejor que no está muy definido, pues, en cuanto a datos, ¿no? Ujú. Sí, que tiene como es propenso a tratar de explicar y en Ujú, ese sentido puede modificar, o sea, incluso aquí tú lo estás señalando muy precisamente, o sea, incluso podría cambiar el diseño. O sea, yo propongo un diseño de entrada y luego me voy a la fase 5 a la definición de la muestra, y luego puedo decir, es que, ¿sabes qué? Es que siempre este otro diseño nos puede servir más. Y te regresas y rediseñas. Esto, muchachos, esto es un arma de doble filo, porque algo que cambia tanto se vuelve interminable. Entonces hay que, cuando ustedes estén haciendo proyectos de investigación o en su trabajo y tengan estas características en la que en el cuanti nosotros tratamos de ver causalidades, ¿no? O sea, relaciones causales muy fuertemente. En los cuales, ahorita vamos a leer las características, estamos como tratando de explicar, estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, porque incluso una limitante de los estudios cualitativos es justamente que es muy fiable, ¿se acuerdan de los conceptos de validez? Es muy fiable o la investigación es muy válida, no se usa ese término jamás, muy válida, pero para fines didácticos, para ese grupo en particular que yo estoy estudiando, porque tiene estas características, son zacatecanos, tienen tal edad, tienen cierto ingreso, tienen no sé qué. Entonces son tan específicas las características de ese grupo que mis resultados podrían ser extrapolables, o sea, podrían tener validez externa solamente en grupos que tuvieran esas características. Entonces, es padre porque obtienes datos muy precisos de un grupo con ciertas características muy precisas, sin embargo, pues eso te debilita un poco el hecho de poderlo aplicar afuera de ese grupo. Eh, y si tú vas buscando explicaciones, te puede pasar, a mí los alumnos se me pierden en dos momentos, bueno, en varios, pero en los tesistas, una cosa muy común de pérdida de la dirección es que no tengan bien identificado el planteamiento del problema. O sea, el hecho de que yo no entienda bien cuál variable es la que voy a estudiar, eso me pierde mucho a los alumnos porque cuando comienzan a leer en un tema que les interesa, todo es interesante. O sea, comienzas a leer, no sé, de proteínas. Es que la proteína se reactiva, no sé qué. Y luego empiezas a leer del metabolismo de proteínas. Y entonces ahora no solo es la proteína, sino el metabolismo. Y luego después del metabolismo empiezas a leer del páncreas. Y luego del páncreas te pasas a la dieta con alto consumo de azúcar. Y así, y haces una cadena. Y como te gusta el tema, todo es interesante. Y te pierdes la brújula y dices, ay,
caray, ¿cuál era la variable que yo estaba estudiando? Entonces, qué importante es que una vez que tú definas el planteamiento, o sea, que tengas dentro de tu planteamiento del problema, definir a tu variable de estudio, porque si no la tienes bien definida y bien clara, ¿y cómo la vas a medir? O sea, que digas, voy a usar este instrumento, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Si no tienes claro eso, cuando vengas para acá y leas, te vas a perder en la inmensidad del conocimiento. No es que lo que estás leyendo sea menos interesante o menos importante que lo que tú planteaste como problema. Es interesante y es importante. Sin embargo, no puedes estudiarlo todo, ¿sale? Y entonces acuérdense de la delimitación. Hasta aquí, esto puedo hacer. Y cuando hagas este proceso, quali, que seguramente harán todos, observen que en todas las áreas entra esta revisión de bibliografía. Y observen que a lo mejor defino la muestra inicial y recolecto datos y luego digo, es que lo puedo precisar aún más, déjame regreso. Y luego, híjole, salió este otro artículo, es que puede ser aún mejor, déjame regreso. Es que, ¿sabes qué? ¿Qué crees que sí nos autorizaron el muestreo en tal hospital? ¿Sabes qué? Déjame regreso. Oye, ¿qué crees que este otro maestro integró este otro concepto? Déjame regreso. Aguas con eso. Cuidado con eso, porque esta flexibilidad tiene muchas ventajas, pero tiene esos inconvenientes. Entonces, procuro comprender perfectamente mi variable para sí, igual, tener esta capacidad de ser flexibles, decir, ¿sabes qué? Es que yo había puesto la pregunta en letra Arial 12 en el cuestionario, pero ¿qué crees que las personas son adultos mayores y no alcanzan a leer esas letras? Déjame reestructuro. Perfectamente válido, súper bien porque te diste cuenta, te va a mejorar los resultados de tu investigación. Sin embargo, hacer cambios de fondo muy grandes todas las veces les va a traer serios problemas. Entonces, piecitos firmes, muy seguros de qué es lo que van a estudiar, encuentran algo que pueden integrar, lo integran porque el diseño es flexible, perfecto, pero que tenga, o sea, que se vaya viendo la luz. Yo tengo que ver la luz desde que estoy en el planteamiento del problema, cómo se va a medir mi variable, qué voy a usar para medir mi variable, voy a usar un cuestionario, voy a medir metros, centímetros, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a recolectar? ¿Cómo lo voy a procesar? ¿Y cómo voy a presentar mis resultados? Esas fases no cambian y necesito tener muy claro eso. O sea, si yo llego a un punto de mi investigación en el que yo ya no sé qué sigue, aguas. O Oiga, sea, no es lo maestra. mismo decir, sé que sigue análisis de dato. Sí, un momento, nada más finalizo Sí, la idea. maestra. No es lo mismo que tú digas, sé que tengo que hacer un análisis de datos. Todavía no sé usar el software, pero sé que lo voy a hacer con el software o sé que me voy a juntar con un experto a debatir el tema, pero tienes una luz. El problema es cuando llegas a un punto en el que no estás viendo lo que sigue. O sea, si tú tienes una tabla de resultados y no sabes qué hacer con eso, ahí sí es un tema. Sí, dime, te escucho. Sí, maestra. Bueno, yo aquí veo, por ejemplo, que de todas maneras las fases llevan una secuencia, igual como en el anterior, como en el cuantitativo. Nada Ajá. más aquí el direccionamiento puede regresar o puede avanzar. Entonces, yo lo que veo que a lo mejor para no perderse en una investigación, por ejemplo, no sé, en la fase 6 recolección de los datos, yo creo que si de ahí dudo y me brinco, me regreso hasta la fase 2 por ejemplo, ¿sabes qué? Es que esto ya me usa dudar porque los datos no son los que yo pensaba y me tengo que regresar hasta la fase 2 como que Ujú. eso es malo, como que yo digo que a lo mejor debemos regresarnos en la misma secuencia para que paso por paso ir planteando dónde podemos modificar o cómo podemos avanzar, pero yo creo que si nos brincamos fases también hacia atrás, yo creo que nos empezamos a perder, ¿no, maestra? Es que hay algo que no estuvo bien hecho exactamente. Exactamente, o sea, si tú necesitas replantearte otra vez el problema, es que, por ejemplo, te faltó lectura, porque en la bibliografía dice, o sea, si tú vas a hacer recolección de datos, en el Sampieri que ustedes tienen, hay un capítulo completo de cómo hacer la recolección de datos qualis y quantis.
Entonces, ¿qué fue lo que te falló ahí? No es lo mismo que te falle la recolección de datos porque se te ocurrió convocar a la recolección de datos en Semana Santa, ¿verdad? Y pues nadie fue, obviamente, y te quedaste sin información. No es lo mismo eso, que es un error logístico, que un error de diseño. O sea, que tú pensaste recoger la percepción de la inseguridad con una cinta métrica, ¿vale? Entonces, sí, esa idea yo la rescato, la retomo, justo que entendamos la secuencia. O sea, ¿por qué te está saliendo mal a este nivel? ¿Por qué te estás regresando si ya estás en la fase 6? Entonces, una estrategia muy sabia es justamente leer lo suficiente que han hecho, cómo lo han hecho, cómo lo han medido, quién lo ha medido, cuántas veces lo han medido. Es un indicador que se trabaja cada año, cada 2 años, cada 5 años, para que a la hora que ya llegues acá no tengas esas broncas tremendas y horribles, porque imagínate trabajar todo esto, o sea, estamos hablando de 80 páginas escritas de una tesis para que llegues aquí y que digas, ay, es que no, pues es que resulta que esta población que yo planteé, pues no. Recuerden que en el Cuanti decíamos, es que necesitamos que la población en la que vamos a estudiar, pues pueda tener el problema que vamos a estudiar. O sea, ¿sí? No vamos a hacer un estudio de ciencias del comportamiento en unas momias, ¿verdad? Porque no vamos a poder encontrar lo que, o sea, ni siquiera vamos a poder estudiar lo que nos estamos proponiendo. Entonces, todas esas cosas que pueden prevenir de errores van a estar en la lectura. Leo. Bueno, sí, primero tengo una idea, luego me pongo a leer mucho, planteo mi problema adecuadamente, mi diseño, mi variable de estudio, cómo la voy a medir, recolecto datos, analizo, interpreto y elaboro mi resumen de resultados. Entonces, bien, aquí hay unas tablas. Fíjense que las tablas son un poco densas, pero sí me gustaría que las revisáramos porque a veces pasa, me ha pasado, yo creo que este comentario ya se los he hecho, pero a veces me pasa que estoy revisando las tesis y el alumno pone en el enfoque que es un enfoque cuantitativo y yo leo lo que el alumno quiere hacer. Obviamente, pues ahorita estamos en la parte de los bocetos, ¿verdad? No están terminados ni nada. Y resulta que el alumno considera que su tesis es cuantitativa porque agregó información del INEGI. ¿Eso es una investigación cuantitativa? ¿Pudiera ser Respaldar mi mixta, no, tesis maestra? con información del INEGI. Es que justamente esa es la discrepancia, porque al momento que tú agarras información del INEGI, o sea, que tú lees un reporte, te metes a INEGI, a Coneval, en Salud, y ahí dice 7% de nuestra población, 14% de nuestra población tiene diabetes. Tú agarras ese dato y te lo traes a tu tesis para sustentar tu marco conceptual o tu eh, planteamiento del problema, porque nos estás tapando a los lectores de qué tan grande es ese problema, entonces tú pones 14%. Eso no lo hace cuantitativo. ¿Por qué no? Porque ese dato no lo sacaste tú. O sea, tú no hiciste la determinación del 14%. No tenías la base de datos, no hiciste el procesamiento estadístico de esa información para que quedara como cuantitativa. Si tú vas a meter una investigación como cuantitativa, es porque tú vas a generar ese porcentaje. Si tú te apoyas en la evidencia que existe, porque si no podrías decir, pues lo escribí, como lo escribí y lo expliqué, pues entonces es quali, pero no lo investigaste, o sea, no levantaste tú la información. Entonces, no porque tenga números en mi planteamiento del problema, esa investigación se vuelve cuanti, ni porque tenga artículos citados teóricos en mi planteamiento del problema, se vuelve quali. ¿Qué va a ser quali o quanti? Mi proyecto, lo que tú generes, o sea, lo que te resulte, tu variable, tus variables. Eso es lo que hace quali o quanti una investigación. No el hecho de que si pusiste porcentajes o no.
en tu marco teórico o en tu planteamiento del problema. No sé si me explico, a ver. Entonces ya opinan? para una tesis o una investigación, no debemos usar páginas oficiales. No, sí, claro, por supuesto. Tú puedes, sí, lo que estoy intentando precisar aquí es que si tú consultas un dato de Coneval, alguien deme un dato de Coneval que sea verdadero, el que sea, o de alguna otra instancia, el que quieran, un porcentaje de algo. Un porcentaje de, no sé, de incidencia de delitos en Zacatecas, lo que ustedes quieran. Creo que hace rato Bueno, si no es hablábamos real que sea inventado, échenme un... sobre la percepción de la Ajá. inseguridad. Creo que Zacatecas y Fresnillo éramos, ay, chin, ya se me rebrujó. Pero teníamos, no sé, un No le hace 70% de por de cada, percepción de inseguridad. Ok. sí, ¿Por cada cuántos? Por cada... Es una tasa, o sea, 70%, más bien es un porcentaje de X, o sea, no sabemos de dónde viene ese porcentaje, pero el compañero ya nos dijo, en Zacatecas y en Fresnillo el 70% de la, vamos a ponerle este apellido, el 70% de la población tiene percepción de inseguridad. Entonces, cuando él esté haciendo su planteamiento del problema, ese dato va a ser importante. Supongamos que su tema es seguridad humana, ¿no? Entonces él va a plantear el problema y cuando tú planteas el problema, tú dices, es que este problema es grave, ¿no? Porque tenemos un 70% de percepción de inseguridad, entre muchos otros datos que él va a integrar. Ese 70% no lo generó él. Él no hizo un trabajo para generar ese porcentaje, ¿verdad que no? Eso según que él está INEGI, maestra. presentando es evidencia. ¿Mande? No, digo que sí En era INEGI, del INEGI. según INEGI. Ok, entonces, ese dato es del INEGI y es importante para tu tema y lo vas a poner en el planteamiento de tu problema. Se vale. Todo lo que tú puedas integrar, o sea, él dijo, pues es el 70% en Zacatecas y en Fresnillo. A lo mejor él va a decir, bueno, pues es más alto que el promedio nacional o es más bajo que el promedio nacional, es más alto que el promedio mundial, es más bajo que el promedio mundial. O sea, yo contextualizo el problema, pero hasta este momento de mi investigación, yo no he generado esas cifras. ¿Me explicó? O sea, si tú las traes de las páginas oficiales, de los artículos de investigación, tú las traes a tu tesis y te sirven para respaldar y es evidencia y es como tiene que hacerse, eso no hace que tu investigación sea cuantitativa. ¿Qué va a ser tu investigación cuantitativa si tú te pones a medir ese mismo indicador? O sea, si tú vas a sacar el porcentaje de personas que consideran o tienen la percepción de inseguridad, a lo mejor ese dato es en adultos, a lo mejor tu investigación la vas a hacer en niños o jóvenes de 15 años a 20 años, yo qué sé. Levantas información y generas porcentajes, esa investigación es cuanti. Con esa misma introducción de el 70% de la población de Zacatecas y Fresnillo percibe inseguridad, yo podría hacer perfectamente un enfoque quali. Puedo tratar de explicar por qué se sienten así, ¿cierto? Entonces, cuando yo planteo mi problema, yo voy a meter de las dos cosas, voy a meter porcentajes, voy a meter explicaciones, voy a meter teoría de por qué pasa eso. Ese es mi planteamiento del problema. El diseño de la investigación y el enfoque de la investigación, cuando sea quali o quanti, me lo va a dar cómo estoy midiendo la variable, mi variable de estudio. ¿Sí? Esta parte es clara para que no se me pierdan, porque, híjole, eso se los comento porque lo he visto mucho, existe esta confusión, o sea, tu variable, ¿cómo está estructurada? ¿Cómo la vas a estudiar? Eso que, o sea, esa variable, así como tú la vas a estudiar, te arroja números tal cual, 4%, 5%, 6%, pues es un enfoque cuanti. Si tu variable
me da otro tipo de resultados narrativo, etnográfico, ahorita los vamos a ver. Entonces el enfoque es quali, pero el enfoque el enfoque está basado en lo que tú vas a obtener como resultado de tu investigación, no con lo que tú planteaste en el problema. O sea, obviamente todos, aunque tengan enfoques qualis, pues obviamente todos nos van a presentar eventualmente un porcentaje. Es más, simplemente si quiero hacer un estudio en lo que tú quieras, o sea, si tomo una muestra para hacer mi estudio y el estudio son 12 personas, eso no lo hace Quanti. Si yo apliqué 12 cuestionarios, eso no hace Quanti, mi investigación. Quali o Quanti me lo hace el resultado, la variable, cómo la estoy midiendo, cómo la estoy presentando. ¿Va? ¿Esto es claro o sigue habiendo dudas al respecto? De todos modos, vamos a ver aquí un poco las dimensiones. Por eso me importa tanto que revisemos esta tabla. Miren, aquí dice, el enfoque quali busca principalmente la dispersión o la expansión de los datos o información. O sea, trato de explicarte, trato de entender, trato de abarcar, ¿no? En el enfoque quali. Y en el quanti, acotar, ¿sí? Disminuir, o sea, quiero precisar, quiero ser muy, muy específico y enfocar. Hagan de cuenta que imaginen ustedes un ángulo, ubican todos un ángulo agudo. Los ángulos agudos son los que miden menos de 45 grados. Es así. Es como una, a ver, déjenme ver si puedo, no creo que no puedo dibujar aquí, pero es una cosa como así, ¿no? O sea, es como un menor que, pero más apachurradito. Los ángulos tienen un vértice y tienen ese punto de donde empiezan las dos líneas que hacen el ángulo, es un vértice. Entonces, en el enfoque quali viene desde el vértice, desde el punto que hace las dos líneas y abre. Y en el enfoque quanti empieza desde las puntas de las dos líneas y cierra. Vas hacia el punto, foco, acoto, ¿sale? Entonces esa también es una diferencia. En cuanto a las definiciones de las dimensiones, estos son algunos elementos que nos pueden ayudar para precisar el tipo de investigación. Tenemos marcos generales de referencia básicos. Bueno, ya estos son enfoques como un poco filosóficos y tenemos en el enfoque cuantitativo el positivismo, neopositivismo y positivismo. Son enfoques, digamos que en el cuantitativo hay mucho este tema como de estar buscando siempre la verdad objetiva y absoluta. Y en el enfoque quali, no tanto así. En el quali yo trato de ver justamente cómo contextualizo y digo, bueno, pues estas personas son así, este fenómeno sucede así, y es un poquito más, eh, digamos, más interpretativo, ¿sí? Luego dice el punto de partida, hay una realidad, justo lo que les decía, o sea, estamos en el entendido que existe una verdad y hay que buscar esa verdad. Y aquí en la realidad del enfoque quali, lo que tratamos es construir, interpretar, como descubrir esta parte de la interpretación se hace una vez que ya tienes los resultados, ¿sí? O sea, cuando tú planteas tu problema, lo planteas como, ¿qué hay? ¿Qué dicen los autores de esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué porcentaje de la población está en esa situación? Tú nos contextualizas a los que te leemos de qué tan grande y qué tan severo es el problema. Y luego que obtienes los resultados, luego entonces interpretas. Ahora sí, ya obtuviste resultados, ahora tu autor, interpretas. En el en el cuanti no hacemos eso. En el cuantitativo tratamos de
o sea, el autor no mete cuchara en eso que está escribiendo. Es solamente contrastar con la evidencia y estar siempre tratando de explicar, me salió lo mismo, me salió diferente. Y en el otro modelo, obviamente las interpretaciones pues van en función de las corrientes, ¿verdad? De las corrientes de pensamiento. Pero en el quali se interpreta, en el quanti no. En el quanti es como salió esto y trato con la evidencia que existe, de decir, o sea, como para dónde va el rumbo, ¿no? De la investigación. Dice, la realidad que se va a estudiar. Existe una realidad objetiva única y el mundo es concebido como externo al investigador. Justo lo que les estoy diciendo. O sea, el investigador no mete cuchara en la interpretación. Y aquí dice que existen varias realidades, son subjetivas, construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Y por eso el que investiga en este enfoque quali parte de la premisa de que el mundo social es relativo. Aquí nosotros en el quanti queremos como tratar de tener la verdad absoluta y que solamente exista una verdad y acotar y acotar y acotar. Y el enfoque quali admite diversidad de realidades que pueden ser interpretadas de forma subjetiva. Si hay algo en lo que quieran hacer el comentario, me dicen, por favor. Entonces, la naturaleza de la realidad en el enfoque quanti es que no cambia por las opciones y mediciones realizadas. Acuérdense que en el quanti tenemos un método que es el método científico y que si está rigurosamente diseñado un experimento, siempre voy a tener los mismos resultados. Justamente por ese tipo de cosas es que existen dos enfoques, porque hay cosas que al estudiarse jamás van a tener los mismos resultados, ¿cierto? O sea, nunca nosotros ahorita como sujetos, si fuéramos sujetos de estudio, nunca más vamos a volver a existir. O sea, ahorita si con nosotros hacen una investigación cualitativa, se tendrán unos resultados y únicamente esos resultados pues son generalizables a nosotros o a personas como nosotros, ¿no? Pero es como muy, muy único, es como muy específico de ese grupo que se estudia. Y justo todo lo que hay alrededor de eso, o sea, en el quanti, nosotros controlamos y definimos y así como, mételo en una caja de cristal, ¿no? Y en el quali no, y entonces obviamente uno me va a permitir alcanzar unas cosas, unos objetivos, entender unos problemas, y el otro me va a permitir entender otros problemas. El enfoque cualitativo permite la subjetividad, el objetivo, el cuantitativo no. En las metas de investigación tenemos comprobar y predecir fenómenos, les decía yo, buscar causalidad, o sea, esto es causa de, y en este otro, fíjense, aquí podemos escribir, aquí también, o sea, eso es algo que puede pasar en los dos enfoques, pero aquí interpretamos a través de percepciones, significados producidos por las experiencias de los participantes. De acuerdo al tipo de cualitativo que tú estés haciendo, permites más o menos el enfoque de la percepción del estudiado, pero existe, o sea, se involucra. Tú acá cuando estás haciendo una vacuna, pues no estás evaluando cómo percibe el paciente la vacuna, o sea, tú dices, ¿funciona o no funciona? ¿Le dio la enfermedad, no le dio? ¿Cómo están sus anticuerpos? Y esos son sumamente objetivos. Y si yo mido 40 veces lo mismo, 40 veces me va a dar el mismo resultado, porque tengo un método específico para medir anticuerpos que siempre me va a dar en la misma persona, con la misma muestra, los mismos resultados. Y en este caso no. Si tengo percepciones, tengo experiencias, hay interacción con los participantes incluso. En el enfoque cualitativo, la lógica es deductiva, de lo general a lo particular. Y en el enfoque quali es la lógica que llamamos inductiva, de lo particular a lo general. Dice, de los datos a las generalizaciones no estadísticas y a la teoría.
¿se acuerdan que vimos la validez y que decíamos, hay que cuidar que tengamos validez interna y que tengamos validez externa para que sea extrapolable al resto de la población? Ta, 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 ta. Estos métodos normalmente pues involucran métodos estadísticos, ¿no? Sí, regresiones lineales, ANOVA, todas esas, chi cuadrada, etcétera, ¿no? Y en el caso cualitativo no metemos estadística. Lo más, si acaso yo creo que lo más estadístico que se puede hacer sería la descriptiva, estadística descriptiva. Una estadística descriptiva es aquella en la que caracterizas, por ejemplo, si mi muestra tiene 12 personas, pues digo, 5 son, bueno, pongamos que son 10 personas, 5 son hombres, 5 son mujeres, tantos estudiaron, tantos no estudiaron, y es una caracterización, pero no es un método estadístico, ¿sí? No es una regresión lineal, un MANOVA, una ANOVA, una chi cuadrada, etcétera. Entonces, eh, a lo más que llegamos en lo en lo quali, es como a explicar un poquito cómo está constituida nuestra población, pero no hacemos una inferencia estadística, o sea, que digamos, es que estos datos son representativos a nivel nacional y entonces podemos extrapolar, no, hasta aquí a nosotros lo que nos interesa es otra parte del objetivo de explicar el fenómeno. Y luego dice, relación entre ciencias físicas, naturales y sociales. Dice que las ciencias sociales pueden aplicarse los principios de las ciencias naturales, o sea, hay cosas que van a tener en común, pues, estos dos tipos de enfoque. Y bueno, el enfoque cualitativo un poco contrapone esto y se quiere diferenciar, ¿no? De las ciencias físicas y naturales, simplemente en la forma en cómo se va a estudiar. O sea, ustedes piensen en un problema de física, cómo se va a estudiar, qué lenguaje se va a estudiar. Entonces, vamos a estar hablando de ecuaciones, vamos a estar hablando de números, de distancias, de Armstrongs, yo qué sé, o sea, un lenguaje completamente diferente al que podríamos encontrar en un enfoque cualitativo. Decíamos que aquí en el quali, el investigador se presenta neutral, imparcial, es riguroso y tiene objetivos específicos, esta secuencia que veíamos al inicio. Este investigador va a intentar evitar los sesgos. Alguien que me quiera decir qué entiende por la palabra sesgo. Si yo les digo, hay un sesgo en una investigación, ¿a qué les hace alusión? ¿No es una tangente, maestra? ¿Cómo? Una tangente. Es que ¿una tangente? Ajá. Pues fíjate que puede ser cuando nosotros cometemos un sesgo, puede haber sesgos en muchas partes de la investigación. O sea, puede haber sesgo en la forma en la que yo elijo a mi población. A lo mejor si yo quiero que la gente me diga que es bueno tomar cerveza, pues me voy afuera de un bar, ¿no? Y ahí hago mi toma de muestra. Y entonces yo como investigador estoy sesgando, o sea, un poco esa línea que tú te imaginaste como tangente, yo la estoy inclinando hacia donde yo quiero que se vaya. Un sesgo es una inclinación, o sea, un peso que yo le pongo a alguna parte del proceso, a alguna parte de la investigación, para que se vaya por ese lado. El sesgo puede ser intencional o puede no ser intencional. Por ejemplo, si yo no tengo bien claras cuáles son las técnicas de muestreo, yo puedo cometer un sesgo, pero no es intencional. ¿Sí? Sin embargo, al ser un sesgo, me va a posiblemente modificar los resultados de mi investigación. En el caso o sea, hay sesgos que sí son intencionales, que pueden también modificar
el resultado de la investigación. Por ejemplo, miren, hay un ejemplo bien clarísimo. Cuando empezaron a salir los autos, empezó a haber un tema de que hubo investigadores en Estados Unidos que empezaron a decir que gracias a los autos y la combustión, o sea, los motores de combustión interna, habían aumentado los niveles de plomo en el ambiente. Entonces, rápidamente, se conformó un grupo de investigadores cuyas investigaciones todas resultaban que no era cierto, o sea, que el motor de combustión interna no emitía plomo en el ambiente, Sí, pero pues es que no era un nivel que no se fuera puede de hacer riesgo los para la temas. salud humana. Entonces resulta que pues estas investigaciones eran financiadas por Ford. Déjamelo aquí. ¿Consideran ustedes que eso es un sesgo? ¿Ustedes creen que un investigador patrocinado por Ford puede ser objetivo? ¿Ubicamos todos la marca Ford de carros? Sí. Entonces ese es un sesgo. Ese es un sesgo. Hay un conflicto de interés y entonces yo puedo buscar en dónde muestrear, a lo mejor muestreo en donde hay menos carros, ¿no? Sí muestreo. Y estoy muestreando aire ambiental, o sea, fuera de cualquier sitio aislado, ¿no? Que puede ser que en una fábrica pues haya más plomo por la actividad que se realiza, pero yo me voy a un lugar en donde casi no hay autos, hago el muestreo y digo, ¿saben qué es que no es cierto? Ese es un sesgo. Entonces yo puedo hacerlo, como les decía, de forma intencional. Sucede también con la industria de alimentos aquí en México. O sea, la industria de alimentos, Nestlé, Coca-Cola, han patrocinado estudios en donde dicen que estos productos no causan obesidad. Y son estudios publicados en revistas de reconocimiento internacional. ¿Consideran ustedes que eso está libre de sesgos? No. O sea, podríamos pensar que a lo mejor sí porque son investigadores, pero el simple hecho de que haya un conflicto de interés sesga la información. Entonces, un sesgo es digamos, un riesgo de que nuestros datos no sean lo suficientemente válidos. Justo como el compañero decía, pues es que es una línea chueca, ¿verdad? O sea, yo tengo mi investigación, es una línea recta y un sesgo es un pequeño ángulo que me desvía de lo que realmente es o de lo que realmente pudiera resultar en mi investigación. Ya mencioné que los sesgos pueden ocurrir en cualquier momento, o sea, puede ser que en la forma en la que me Maestra, planteo el problema, en la forma en la que muestreo, ¿sí? Adelante. bueno, en ese sentido, ¿sí me escucho bien? ¿No me escucho cortado? Fuerte y claro. Sí, A no, ver, todo bien. bueno, hace poco, no sé usted qué tanto estuvo como tan inmersa en lo que fue el simposio ahora del litio, el seminario que hubo. Ajá, Eh, sí. desde una manera muy particular, desde un punto muy particular de vista, siento que por ahí hay algo parecido a un sesgo. ¿Por qué? Ah, Porque, ok. bueno, A ver, coméntanos. porque obvio, cuando tú estás en el tema, como le dice usted, o sea, y te lo venden, te lo platican, quien le interesa, que le guste, que quien está ahora sí que impulsando cierto tema, pues todo está muy bonito, ¿verdad? Todo es muy padre y dices, oh, sí es cierto, sí, es verdad lo que dicen, ¿verdad? Esto es en pro. Pero Ujú. ya por ahí, obvio, hay al final del seminario, hay algunos puntos de vista que son, pues, ahora sí que te regresan a la realidad, ¿verdad? Te regresan a lo que realmente
es palpable y existente. Y de forma particular, hice algunas, pues a lo mejor algunas lecturas muy, muy simples sobre este sentido. A grandes rasgos, ¿qué le quiero decir? De que ahora en estos tiempos, se nos está queriendo vender la idea de que el litio va a venir a, pues es una forma de energía verde, ¿no? Porque los autos serían cero emisiones, ¿verdad? Realmente, pues no se generaría como que energía, sino se acumularía, ¿verdad? Pero a la hora de hacer lecturas por separado, te encuentras con que con que no todo es cierto, ¿verdad? Con que no te dicen que a la hora de hacer este tipo de vehículos, pues contaminas probablemente mucho más de lo que contaminan los vehículos a gasolina, ¿vale? Y en dónde es donde yo veo el sesgo, pues, ¿verdad? Obvio la gente, el seminario, pues, un éxito. Creo que la gente que fue, pues, muy preparada en ese sentido, ¿verdad? Ellos, de algún modo, pues, claro que la idea estaba, orientada sobre lo que nos querían plantear, pero, pues, obvio, ellos no nos iban a decir esos contras, ¿verdad? Ni nos iban a decir Así es. la problemática que tenemos ya como Estado con las minerías, con las mineras, con gran parte de las como se encuentra el litio en nuestro estado, en nuestro país, es en gran medida en arcillas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el mismo método que ellos usan allá. No son, tendríamos que usar muchísima agua para poder sacar de estas arcillas este elemento de litio, ¿verdad? Entonces, estos puntos de vista que no se nos dicen, ¿verdad? Que son muy importantes, creo yo, pero en el seminario, bueno, sí, a lo mejor si yo no me hubiera quedado al final del seminario, que fue cuando habló la oposición, por así decirlo, pues yo hubiera dicho, no, sí es cierto, el litio es de lo que viene, o sea, es lo mejor. Pero ya cuando escuchas la contraparte, entonces te fijas en este sesgo, ¿verdad? No sé si agarré bien el ejemplo. Sí, no, sí, yo creo que sí, justamente, mira, aquí sería como, o sea, identificar el sesgo en varios aspectos, o sea, por ejemplo, en el individual, si yo, por ejemplo, Mariana Saldívar, tengo un sesgo en mi clase de diseño de la investigación, porque mi tipo de investigación y mi formación académica es cuantitativa. Entonces, siempre hago como esta tendencia a volver a hablar de cuantis, y entonces eso es un sesgo. O sea, no necesariamente es como un tema de mala intención, sino es una inclinación justo a, a ese tema en particular. Aquí en lo que tú estás mencionando, qué importante sería ver, por ejemplo, si la persona que abordó ese tema tiene intereses económicos. O sea, por qué la información que presenta está sesgada en ese sentido? Porque tiene intereses económicos, por desconocimiento, o sea, él desconoce que existen estas cosas de las que tú estás hablando, de que puede contaminar más de lo que contaminan los autos actuales, se llaman alternalidades negativas. Entonces, yo tengo una propuesta para accionar en cierto sentido y yo no tengo la consideración de las alternalidades que pueden suceder si yo me voy por este camino. O sea, eh, que el litio viene y viene fuerte, sí. El litio viene y es o sea, de los minerales, de las sales energéticas que van a cobrar más trascendencia a nivel internacional,
Sí, eso es un hecho. El tema aquí es por qué esa persona que estaba presentando las posibilidades, ¿por qué no nos presentó los contras? Eso es un sesgo, efectivamente. Es una información que solamente está como orientada, imaginen ustedes esta línea recta, que es tu investigación, que pasa por en medio de lo que es bueno y lo que es malo, y entonces yo tendría que ver lo que es bueno y lo que es malo para no estar sesgado. Si yo solo me voy a lo bueno, estoy sesgado. Si me voy solamente a lo malo, estoy sesgado. Entonces, eh, ¿cuál es el motivo para el que una persona pueda tener un sesgo? Yo les decía hace rato, ¿tiene intereses económicos esa persona? ¿Tiene intereses políticos? ¿Tiene desconocimiento? O sea, ¿tiene fallas en sus elementos técnicos, por ejemplo? Porque no todas son malas intenciones. O Mire, sea, maestra. si yo hago algo mal, muy probablemente sea porque no sé cómo se hace bien. Sí. Sí, mire, a mí me tocó estar ahí, estuvimos Ariadna y Aarón y yo en ese seminario. Y aquí lo que Ajá. yo veo así como sesgo, o sea, hubo varios ejemplos que podemos tomar como sesgo. Una es que el fin Sí. principal es crear una maestría, no sé, a nivel internacional, donde haya ponentes, no nada más de aquí, locales, pero en sí era generar una maestría. Y el sesgo para mí es, primero, Ujú. que nos presentan, por ejemplo, cómo Chile eh, obtiene litio, ¿verdad? Estamos hablando de salares, que es un método muy diferente al de aquí. Aarón ya lo dijo, Ajá. son métodos muy diferentes al que se aplicaría aquí, porque aquí sería sobre roca o sobre de este barro. El asunto es que Ujú. nos hablaba el embajador de Bolivia, donde dice, ¿sabes qué? Es que acá en Bolivia y tenemos un modelo que copiamos de Chile también, vamos a tener, bueno, de hecho bajamos los índices de pobreza en el país. Entonces tenemos una forma Sí, en yo me quedé que, esperando cómo. así es, sí, sí, sí. Entonces, bueno, Nunca dijo cómo. ya cuando lo reflejamos aquí en México vemos que las condiciones son muy diferentes, pero creo que la tarea de ellos era mostrarnos que esto era muy bonito y que iba a ayudarnos con la pobreza, que esto sabemos que ya esto implica más cosas como políticas públicas y que en realidad los recursos lleguen a donde deban llegar, ¿verdad? Pero creo que uno de los sesgos para mí fue Ujú, que hablaran a lo mejor ponentes internacionales donde las condiciones son muy diferentes a las de aquí, pero que nos lo planteen muy bonito, ¿verdad? Que igual y sí lo es, pero las condiciones se deben de ujú. tomar según en el lugar en el que estemos, ¿no? Así es. Así es. Y justamente es muy probable que no se pueda presentar eso porque no está estudiado. O sea, ¿cómo te presento las alternalidades negativas si no las conozco? Fíjese, maestra, de Y, hecho, y aquí a mí me... Ajá. de hecho habló un ponente que es ¿Sí? local, donde es el maestro Cepeda Parga, por cierto, es tocayo. Él decía, ¿sabes qué? Es que para empezar, la materia prima, o sea, la ley del litio, no es igual tan solo, por ejemplo, aquí lo que tenemos, donde lo están explotando en México es en Sonora. Ya sé, tan solo para empezar, dejen que salgamos de Ajá. países. Tan solo de aquí a Sonora, la ley del litio es muy diferente, o sea, la pureza del litio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si en Mm, Sonora ya se está explotando, si en Chile, si en Bolivia se está explotando, pues hay que ver que aquí vamos a tener que emplear más trabajo a lo mejor para obtenerlo, porque en realidad no tienen la pureza que tienen en otros lados. Entonces, esa es otra situación, pero eso lo vimos hasta el final. Entonces, todo se nos plantea muy bonito, ujú, que sí lo es, ujú. pero no nos adaptamos a las Claro. condiciones que tenemos aquí en Zacatecas, ¿verdad? Que estamos en el sur de Zacatecas y San Luis, donde lo Pero, podemos explotar. ajá. Fíjate qué importante es justamente, bueno, estas cosas que están ustedes rescatando aquí. O sea, a mí me da gusto identificar en mis alumnos el pensamiento crítico. O sea, el compañero dijo, esta píldora está muy doradita. Y se fue y se puso a leer. Y se dio cuenta que eso no es así. Eso es investigación.
O sea, a lo mejor no estás generando un producto de investigación, pero te estás documentando y eso es importante porque tú te reconoces como una persona capaz de tener un criterio y de generar una opinión. Te falta un argumento, no lo tienes, no lo conoces, vas, lo buscas, lo revisas, lo entiendes y te posicionas. Qué importante es esto en personas como ustedes que se están formando, porque tranquilamente se pudieron haber retirado del seminario, dijo el compañero, sin haber ido el último día, y quedarse con la idea de que el litio es lo mejor y es lo que sigue y vamos haciéndole, así como dijeron los de Bolivia o como dijeron los de Chile. Entonces, rescato aquí lo siguiente. Primero, identificarse como un sujeto capaz de tener un criterio propio y de revisar, o sea, documentarse al respecto del tema. Obviamente, si nos metemos a leer y leemos un artículo o dos, eso no nos vuelve expertos, tendríamos que profundizar si nos vamos a meter más, pero el simple hecho de decir, a mí no me cuadró porque absolutamente nada, o sea, todo lo que ustedes vean que es muy rosa, es que algo está mal. Nada es absolutamente rosa. Entonces, ese tema, el hecho de hacer la crítica, porque pues a ti quienes te están impartiendo el seminario son personas, incluso embajadores y personas de alto nivel académico, etcétera, el hecho de cuestionar, no cuestionar a la persona, sino cuestionarse el asunto de estudio. O sea, ¿es así como realmente es? En realidad o hay algo que no me están diciendo, hay algo que está faltando, ese es el otro asunto. La otra cosa que hay que considerar un poco al margen de este tema que estamos revisando es que esto va a pasar. O sea, listos o no, la explotación del litio va a venir. Listos o no, ese asunto va a comenzar. O sea, ustedes no se crean que apenas esto se está hablando, o sea, China ya le puso el ojo incluso hay posibilidades de que Samsung traiga una planta a México por el tema del litio. Entonces, preparados o no, el asunto va a venir y va a estar encima de nosotros. Esta disparidad de que tal vez podría contaminar más que otras formas de transporte o de otros autos, qué importante verlo, qué importante revisarlo y estar al pendiente porque esto va a suceder. O sea, no va a ser así como de, oigan, ya se pusieron de acuerdo, ¿qué onda? ¿Cómo van? ¿Ya decidieron cómo vamos a hacer la explotación? No. O sea, cuando menos se acuerden, ya vamos a tener aquí a la nuca a China, a Corea, a Japón, a Estados Unidos, aquí en la nuca respirándonos. Y si no tenemos esta disposición de estar preparados para eso, o sea, vamos atrás. Vamos atrás del mundo, nosotros no tenemos técnicas para Oiga, hacer maestra. la elaboración de las piezas que ocupa el litio. No tenemos esos ingenieros listos y preparados cuando en otros países ya existen hasta las maquinarias. Entonces, justo esto es a lo que se le tiene que entrar. Sí, dime. Fíjese, bueno, ahorita que menciona eso, de hecho, hasta donde sé, ya hay convenios con China, Estados Unidos y creo que hasta Canadá, precisamente por el litio. De hecho, creo que ya esos estudios traen interés para que potencias vengan también a ayudarnos a sacar el producto, ¿verdad? Sí es. Entonces, yo para mí, a lo mejor estoy mal, pero la palabra sesgos lo estoy viendo como si fuera un anzuelo. No sé si esté mal. Porque a fin de cuentas es algo que A se ver. utiliza para podernos, ahora sí que, para modificar a lo mejor y llegar a unos fines quienes promueven a lo mejor un estudio, por así decir, ¿no? Pudiera ser un ganchito Ujú. como para amarrarnos o para que nosotros tengamos la misma idea o justificar a lo mejor un estudio. Bueno, es que a lo Sí, mejor pues un sesgo. el sesgo lo Sí, pudiéramos adelante. tener nosotros mismos, ¿no, maestra? Inconscientemente, ¿no? Pudiera, el sesgo no, bueno, ahorita sacamos a flote este ejemplo, pero yo pienso que el sesgo lo puedes tener tú mismo sin darte cuenta
por alguna inclinación o pues por X o Y, ¿no? No necesariamente son de los contras o de quien te quiera vender la idea, pero en esta situación de litio, de hecho, en Sonora, ya, los primeros que ya tienen hasta el terreno comprado son los chinos. Es un hecho Sí, que exactamente. ya, ellos ya, lo que Y sepan nosotros ustedes conocemos, que lo que nosotros conocemos, lo que tenemos o lo que la gente de aquella entidad conoce, estudios, ha sido por los chinos, ¿verdad? sí, y fíjate que va a ser muy interesante, o sea, como generar estas políticas de contención, porque si ya se tiene un convenio, que es justo lo que estábamos discutiendo ahorita, o sea, yo quisiera que pudiéramos como entrar a esa hermandad, a ese convenio en igualdad de condiciones. Desafortunadamente, cuando las empresas llegan, nosotros quedamos como subordinados. ¿Qué fue lo que pasó en el Bajío? En el Bajío que mucha industria, que no sé qué, que el puerto interior, y hay políticas dentro de las empresas en que los puestos gerenciales no los pueden ocupar mexicanos. O sea, se traen japoneses y se traen coreanos y se traen alemanes a que ocupen los puestos gerenciales. Y los de peón, los peor pagados, esos sí los ocupan mexicanos. Entonces, el beneficio, ¿dónde estuvo? ¿Me explico? Estoy de acuerdo contigo que todos podemos tener un asunto como de sesgo. El tema aquí es que, bueno, el sesgo lo podemos tener per se porque tenemos algún tipo de interés, un interés político, un interés económico, un interés social, de por sí. No necesariamente, digamos, ¿cómo decirlo? No necesariamente vamos a estar todos en el mismo canal, en ese sentido. O sea, a mí me preguntas, oye, ¿qué opinas del litio? Yo te diría, no explotes nada. No lo explotes porque vas a darle en la torre al agua, al ecosistema, contaminación ambiental, ta, 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 ta. Ese es ¿por qué? Porque pues yo tengo una formación como profesionista de la salud. Si alguien es economista, va a decir, a ver, explótalo, así y así, y mientras más mejor, y bueno, o sea, todos vamos a tener un tema de una disparidad de opiniones. El asunto aquí es que llevemos el tema, que conduzcamos ese tema teniendo la posibilidad de entender y de tener presentes las dos caras de la moneda. Sí, que no sea un gol, porque pues sepan ustedes que China no tiene ningún tipo de regulación de absolutamente nada. Oiga, O sea, maestra, no, aquí tenemos algunas normas oficiales mexicanas. Sí, nada más deja a cabo la idea. Las normas oficiales mexicanas, tenemos a COFEPRIS, tenemos esta institución que luego revisa como el tema de las condiciones laborales, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. En México tenemos algunas regulaciones. China no tiene nada de regulaciones. Nada, absolutamente. Por eso producen como producen, Es Camila porque que se sirve el están café. llevando al traste Dile todo, que todo está Fernanda lo que Auxerle. tiene que Ah, ver bueno. con el tema de recursos Está naturales bien, y que le de su pasen país. entonces. Y ahorita, pues, la tendencia es esa. Sí, adelante. sí, o sea, entonces el sesgo viene siendo algo a percepción como personal o grupal de algo, ¿no? Es como el pro Sí, y es el una contra de, orientación. exactamente, es como una inclinación, pues, Un en ses- este caso. Ajá, un sesgo es una orientación o una inclinación que puede ser voluntaria o no. O sea, yo puedo tener un sesgo por desconocer. Yo puedo decir, ay, no, las bebidas azucaradas son lo mejor del mundo, porque jamás he leído un documento que diga lo contrario, no conozco nada, no sé nada, o puedo tener esa información sesgada por intereses propios políticos, económicos o sociales. O Pero sea, ya el sesgo puede ser voluntario o involuntario. se saca a través de una investigación ya, o sea, sobre algo, para tener un sesgo, Sí, pues. la mejor forma la mejor forma de evitar un sesgo es justamente hacer una investigación. O sea, si yo conozco cómo se debe hacer idealmente, ustedes ya saben cómo se debe hacer un muestreo para hacer un experimento que es de forma aleatoria. Si yo sé que eso se tiene que hacer así y no lo hago así, estoy sesgando, ¿sí? No necesariamente
no necesariamente eso me da al traste absolutamente todo. O sea, yo puedo decir, pues voy a hacer una investigación y mi muestra la voy a recolectar por conveniencia. Por conveniencia es el que vaya llegando, así literal, el que vaya llegando, lo voy a hacer en un hospital. Probablemente hiciste eso porque no tienes tiempo. No tienes ya más tiempo de, de hacer una investigación aleatoria con estas características, o sea, no tienes tiempo y sesgaste, hiciste la muestra de esa forma. ¿Es un sesgo? ¿Puedes continuar con tu información, con tu investigación? Sí puedes continuar, pero vas a tener que mencionar que hiciste de esa forma la, digamos, la muestra, ¿no? Tú tomaste la muestra de esa manera. Entonces, el que te lee va a tener en consideración ese sesgo y va a decir, pues sí, estos datos son confiables porque hizo un muestreo, sin embargo, el muestreo no fue aleatorio. Entonces, yo con esa premisa tomo tus resultados. O sea, con esa, digamos, con esa precaución tomo tus resultados. Porque si lo hubieras hecho aleatorio, la confianza que yo puedo tener en tus resultados es diferente. Conforme más sesgos tenga un estudio, se va perdiendo su confiabilidad. Es muchas veces imposible quitárselos completamente. Como en este ejemplo que les estoy dando de la investigación en donde yo voy y me pongo afuera de un hospital a hacer el cuestionario a todo el que vaya pasando, ¿no? Es una forma de muestreo que no es la adecuada, pero es la que mi alcance de la investigación me da. Tengo 4 días para sacar la investigación, pues voy a hacer ese muestreo. Y es un sesgo. Oiga, Y yo maestra. declaro cómo lo hice. Sí. Oiga, maestra, bueno, a fin de cuentas, no sé si a lo mejor sea problema, a lo mejor hasta del investigador, pero si nosotros nos planteamos un problema y hacemos la hipótesis, a lo mejor si el investigador se aferra a lo mejor a cumplir con lo que fue su hipótesis, pudiéramos meter esos sesgos, a lo mejor hasta involuntariamente, ¿no, maestra? Sí, así es. Y sí puedes mediar mucho de eso si tú te pones a leer. O sea, si tú a lo mejor alguna forma de medición de una variable, si la haces de una manera, me da datos, digamos, más puros, más objetivos, menos influenciados. Aquí el asunto es que cuando tú metes un sesgo que es una orientación, ya dijimos, involuntaria o involuntaria, o sea, tú jalas como el resultado, ¿no? De alguna forma. Entonces, por eso los sesgos son inconvenientes, vaya. Sí, A oiga, veces maestra, no los podemos evitar, pero siempre tratamos de evitarlos. Sí. en una ocasión usted nos hablaba de la hipótesis nula, por así decir. Entonces yo leí tantito Ujú. que es, por ejemplo, cuando hay una investigación y nosotros queremos contraponerla o no estamos de acuerdo a lo mejor con el resultado de esa investigación, inicia una investigación de nosotros y a lo mejor con el afán de dar los resultados adversos porque yo no confío en esa investigación, pues a lo mejor ahí es donde vamos a utilizar esos sesgos, ¿no? O ya me estoy metiendo en Mm, otras cosas. no, sí, es que tú puedes, o sea, si hay un sesgo en algo del proceso de la investigación, este, justo tú tienes que como que se te tiene que prender un foquito y decir, a ver, aquí hay algo y tú puedes tomar esa investigación y usarla, o sea, decir, a ver, voy a leerla, voy a ver qué me está diciendo, nada más con ese foquito prendido de decir, voy a tomar esta precaución porque esto no se hizo con un debido proceso. ¿Sí? O sea, no significa que automáticamente se descarte. Tengo que ver el tamaño de ese sesgo. Si tú me dices, maestra, vamos a leer este artículo de la industria alimentaria en donde dice que los gansitos son bien buenos y no sé qué. Si yo leo en el renglón 1 de que ese estudio fue patrocinado por Nestlé, absolutamente y completamente descarto
ese estudio y yo no lo voy a leer y no voy a usar ese estudio para basar una intervención en política pública, por ejemplo. Sin embargo, si hay otro estudio que me habla de que hicieron no sé, levantaron un cuestionario que es de bebidas endulzadas en una escuela primaria, pues es nada más en una escuela primaria y digamos, la forma en la que se tomó la muestra no es aleatoria. O sea, no es ideal, ¿sabes? Está sesgada porque no es la forma ideal. Alguien dijo, aquí lo vamos a hacer y lo hicieron ahí. Sin embargo, puedo decir, ok, vamos a ver qué es lo que dice tu metodología, vamos a ver cómo ¿cómo se llama? Cómo hiciste tu instrumento, cómo aplicaste tu instrumento, y entonces ya en función de eso decimos o podemos decir, ok, sí tiene un sesgo, pero puede funcionar, ¿no? Esta información. O sea, yo me voy con precaución como investigadora, como persona que quiere utilizar esa evidencia para gestionar política pública, para respaldar política pública, para evaluar política pública, ¿sale? Eh, o sea, yo digo, a ver, sí se hizo, salieron estos resultados, pero la muestra, a lo mejor, no sé si lo han oído luego ustedes, pero la muestra es muy pequeña. Imagínense ustedes que la prueba de vacuna de Pfizer hubiera sido en 4 personas. Pues es como, o sea, vale, sí vale, pero ¿cuánto? ¿Qué tanto puedo confiar en ese estudio? Porque fue en 4 personas, ¿me explico? Y ahí es como la alerta de decir, a ver, la calidad, o sea, un sesgo nos va a hablar de la calidad que tiene esa información, nos va a hablar de la confiabilidad que puede tener esa información, porque va justo como el ejemplo de litio que están dando, esa conferencia que ustedes escucharon persigue un interés, no necesariamente oscuro y malo y capitalista y neoliberal, o sea, no necesariamente, pero tiene un interés detrás y tú tienes que ser capaz de ver ese interés. Tú puedes tomar eso, irte con precaución, pero estar en el entendido de que ahí hay algo que está persiguiendo un interés, no te puedes ir así como en el tobogán, ¿no? Así, vámonos todos, qué padre está esto. Hay que irse con precaución. Maestra, Entonces, fíjate que sí. pues está claro que el que manda es el mercado, ¿no? O sea, siento yo que más que nada va por ese lado, ¿no? Porque la tendencia, como usted dice, es un hecho que el litio va, o sea, va, ¿sí? Uh-huh. Pero igual, no sé, eh, yo como usted lo dice, bueno, yo no tengo ninguna formación en el ámbito de la salud como usted, pero soy un amante de la naturaleza, por así decirlo, y al escuchar Ándale, por y al, ejemplo. y al escuchar minería o las mineras, pues ya se enciende el foquito, ¿no? Ajá. Entonces, Y ese sería tu sesgo, por ejemplo. ajá, ándele, desde ese punto de vista, ¿no? Pero de hecho, cuando estábamos ahí Sí. con Jaime, o sea, no sé si alcanzó a ver en alguna de las ponencias, bueno, eso como que no me gustó mucho, pero nos pusieron unos videos de YouTube y venía un ingeniero mexicano, que él ya Uh-huh. producía las pilas en su casa. O Uh-huh. sea, él ya podía hacer venta de esas pilas. Y obvio, pues pensando Es que de que ya está esto en camino, yo sí le decía, pues hasta deberíamos de conseguir el teléfono de él, ¿no? Para pues impulsarlo un poco, ya Uh-huh. de perdido que es con Nacional, pues a impulsar lo que él está haciendo, ¿verdad? Pero pues, Aaron, como dice, sí, creo que también hizo una moto, ¿no? Y una moto que jalaba también con batería de litio, ¿no? sí, él ya estaba muy, pues tenía muchos implementos, ya iba avanzado en esto. ¿Qué es lo que había hecho él? ¿Qué era lo que él había generado? O sea, ¿cuál era lo nuevo en lo que él estaba haciendo? Que su combinación, su aleación que él había conseguido era mucho más productiva o mucho más duradera
que las otras aleaciones que había en cuestión de pilas, porque realmente eso es en lo que va a ser lo que es la función del litio, en la creación de pilas para la Ujú, acumulación de energía, ¿verdad? ujú, sí. Sí, que tampoco estamos listos para disponer las pilas que ya existen. O sea, todos nuestros celulares tienen baterías y ¿dónde terminan? No estamos, o sea, ya estamos pensando en explotar el litio, pero no podemos o no tenemos ni cómo hacer la contención de la basura electrónica que estamos produciendo. Entonces, sí, efectivamente, pues esa parte, fíjate, en el ejemplo que tú acabas de poner, el sesgo no necesariamente es un sesgo negativo, ¿te das cuenta? O sea, a mí me importa la naturaleza, a mí me importa la salud. O sea, es un sesgo que va a orientar, en este caso, puede ser que oriente tus investigaciones o puede ser que oriente eh, tus determinaciones, ¿no? El lado del que te vas a poner depende de, pues, de tus características como profesional, como persona, como ta. Aquí, pues, un poco lo que tratamos de precisar en el investigador cuantitativo es que evitamos a toda costa hacer un sesgo. O sea, el hecho de mantenerte distante de los datos, o sea, no vas a leer en un estudio cuantitativo, jamás vas a leer como calificativos, ¿no? Así de que, ¿cómo decirlo? O sea, que tiene mala voluntad o que, o sea, eso no va a pasar jamás, nunca se va a hacer un juicio de valor en un estudio cuantitativo. En los cualitativos es posible. O sea, aquí el investigador reconoce sus valores y creencias, incluso son fuente, fíjense, son fuente de datos, parte del estudio. O sea, sí como investigador cualitativo tú puedes integrar tu, tu set, tu kit de valores y creencias dentro de tu investigación. Y cuando eres cuanti, no, completamente fuera de eso. O sea, tú no puedes hacer un juicio de valor nunca. En el caso, dice aquí, del papel de los fenómenos estudiados, objetos, seres vivos, etcétera, los papeles son pasivos, o sea, yo investigo un paciente, yo investigo una ratita, yo investigo un perro, un niño, una persona X, y esa persona, o sea, como lo que se está evaluando no es la persona, sino la intervención o el tratamiento que yo estoy haciendo sobre esa persona. Es como más como un objeto de estudio, y acá en el cualitativo pueden tener, o sea, un poquito más de interacción con los resultados, porque no son así tan pasivos los sujetos de estudio. Aquí dice que hay una relación básica entre el investigador y el fenómeno estudiado. Aquí dice, el cuanti se mantiene neutral e independiente, separado, alejado de ese resultado. Y en cambio el quali influye, y se involucra, y bueno, ya dijimos que vierte también ahí su sistema de valores. El cuanti utiliza teoría, postula, ¿no? Postula, a ver, vamos a ver, esta teoría funciona o no funciona. De aquí pues podemos hablar también de las hipótesis. Y en el quali, justo lo que les estaba diciendo ahorita, o sea, eso representa un marco de referencia. Nosotros dijimos, cuando planteamos el problema, cuando hacemos una investigación para conceptualizar, o sea, nuestro marco conceptual, pues trae definición de la variable, ¿no? O sea, nosotros podemos definir en qué porcentaje se encuentra esa variable en la población, a qué me refiero, si estoy hablando de seguridad humana, a qué me refiero, y la teoría me ayuda a empezar a plantear mi problema de investigación. Sin embargo, ya cuando obtengo resultados y hago mi interpretación y esta parte de la discusión y esto, sí puede entrar mi sistema de valores a la discusión, ¿sí? O sea, puedo a lo mejor, digo, no les estoy dictando una redacción, pero puedo estar de acuerdo o en desacuerdo de lo que resultó o de lo que se discutió a lo mejor con un grupo focal o lo que sea. Pero sí puedo yo involucrarme, sí puedo hablar como desde mi persona, y en un estudio cuantitativo jamás vas a escuchar así como de interpreté, hice, ¿sabes? O sea, es como
aléjate, mantente neutral. El quanti genera teoría, ya habíamos dicho, nos interesa comparar investigaciones, qué se ha hecho, me resultó parecido, me resultó diferente, y en el quali la teoría constituye, dice, se constituye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados y desde luego se compara con los resultados de estudios anteriores. Sí, comparamos con estudios anteriores, pero pues con estudios anteriores, ¿cuáles, verdad? Cualitativos. Déjenme ver cuántas, me faltan 2, me faltan 3 tablas. Voy a dejarles estas tablas, estas de dimensiones, para que ustedes terminen esta revisión. Les voy a subir bueno, en realidad no es necesario que suba la presentación porque vienen en el libro. Necesito que la finalicen esta, por favor. Déjenme, por favor, hagan esa lectura y me voy a ir a que son los diseños de investigación cualitativa, que ya es entrando un poco en materia. Las otras, la tabla anterior es la intención de precisar y poner en muy claro cuál es el alcance de cada tipo de investigación, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ustedes ya desde el día 1 ubican más o menos el perfil de dónde puede ser o de qué tipo puede ser su investigación. O sea, si vamos a explicar política pública, si vamos a proponer política pública, pues la tendencia está muy, 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 muy sesgada, o sea, muy orientada a que sea un estudio cualitativo, ¿cierto? Entonces, bueno, las anteriores diapositivas tienen el propósito de reafirmar este conocimiento que ustedes ya tienen de que la orientación altamente probable es quali, para que luego no se pierdan. En el caso de los diseños de investigación cualitativos, primero habría que precisar como el término de diseño, porque aquí nos dice que adquiere una nueva, o sea, se reconceptualiza a diferencia del enfoque cuantitativo. Entonces dice que Miller y Crabtree lo denominan aproximación, Álvarez y Gallú como marco interpretativo y Densini y Lincoln como estrategia de indagación. O sea, podría ser cualquier otra. ¿Qué se entiende por estrategia de indagación? Una estrategia de cómo plantear la pregunta. Acuérdense que ustedes cuando hacen el planteamiento de un problema, la génesis, la semilla de ese planteamiento de problema es una pregunta de investigación. Yo tengo una duda, ¿qué pasa si? O ¿cómo es que? Yo tengo una duda al respecto de algo y esa duda es la que me va a decir, a ver, plantéala como problema, ¿qué hay alrededor de esa duda? Hay un porcentaje de personas que la padecen, hay causas, hay teoría detrás de eso. O sea, si un niño viene de hogares violentos, probablemente sea violento, esa es una teoría. Entonces, alrededor de esa pregunta, imagínense que es un nido, ¿no? Y alrededor de ese nido hay algo que hace a ese nido. Entonces, conceptualizo, digo, qué tan grande es el problema, qué tan extendido geográficamente está el problema, ta. Entonces, contextualizo y luego entonces ya puedo hacer o proponer un diseño, ¿no? Fíjense que los diseños de investigación cualitativa, entonces, son formas de abordar el fenómeno, son flexibles y abiertos. Ya vimos el diagrama que tiene idas y venidas, ¿no? Dentro del diagrama no hay fronteras o límites precisos entre ellos. O sea, estos estudios permiten mucha flexibilidad. Por eso es tan fácil que caigan en la falta de rigor científico. Aunque los estudios cualitativos son flexibles, tienen una metodología y siempre y cuando tú te fijes y te vayas sobre esa metodología, el estudio va a preservar el rigor. ¿Para qué nos importa el rigor? Para que nuestra información sea válida. Nuestros información que generemos, nuestra evidencia que generemos, tenga validez, que yo pueda confiar en esos datos. Entonces,
Dice, no hay fronteras o límites precisos entre ellos. Esta era justo la advertencia que yo les decía. Aguas de ir y venir entre una fase y otra, ir y venir, porque no acaban jamás, jamás. Siempre puede ser más completo, siempre puede abarcar más tiempo, siempre puede abarcar más personas. O sea, sí, ok, me regreso un poco a la fase anterior. Sí, ok, hago un ligero ajuste en mi diseño para mejorar mi investigación. Lo que no les recomiendo que hagan es que incorporen otra investigación completa encima de la que ya tienen. O sea, ajusten, finalicen y comiencen otra investigación. Complementen o continúen, pero dense la oportunidad de concretar, porque a pesar de que son flexibles y abiertos, sí necesitamos que tengan un objetivo de estudio, porque al último lees el trabajo y tú te quedas así como, ¿y este qué quería? ¿Chile, mole o pozole? O sea, no entiendo nada de lo que está hablando esta persona. Usa 10 o 20 o 40 conceptos diferentes que no están vinculados, entonces mucho cuidado con eso, hay que irse sobre la línea, sobre la línea, sobre la línea. Ay. Entonces, dentro de esto están los principales diseños cualitativos, que son la teoría fundamentada, que son el diseño etnográfico, que son el diseño narrativo. Ahorita nada más estoy mencionándolos porque nos vamos a meter a explorarlos a profundidad en la siguiente sesión. Y bueno, el diseño fenomenológico, la investigación-acción, que de hecho tenemos una clase solamente de investigación-acción porque es una de las de los diseños que son pues altamente probables, ¿no? En el área en la que ustedes se encuentran, que hay que hacerse esa pregunta si efectivamente tengo tiempo para hacer una investigación-acción. Y acuérdense que nosotros podemos incluso sesgar nuestros resultados si, por ejemplo, yo hago una intervención y el tiempo de esa intervención no es suficiente para que aparezca el resultado, ¿sí? Ejemplo, yo quiero hacer un cambio de peso en una persona y entonces yo intervengo hoy y peso mañana y entonces yo le voy a dar al traste a mi acción. O sea, en mis resultados va a salir que mi acción no sirve porque el tiempo que yo le di para que esa situación tuviera efecto no fue el suficiente. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dan por este tipo de diseño, el de investigación-acción, tienen que cuestionarse si el cambio que quieren buscar lo van a encontrar en el tiempo en el que disponen. Importante, muy importante, porque si no van a generar justo lo que no queremos, que es evidencia sesgada. Y bueno, esta presentación utiliza imágenes del libro de la metodología de investigación sexta edición Sampieri, que lo saben, eso lo saben todos los que leyeron esta presentación, ¿sale? Entonces, bueno, déjenme dejar de compartir. ¿Dónde están ustedes? Aquí. Voy a dejar de compartir. Le metí turbo por el asunto de que pues estamos sobre el tiempo. Las imágenes que faltaron de revisar están en el libro. Por favor, léanlas. Ya sé que ya las leyeron, pero léanlas. Si tengo preguntas o todavía no tengo claro como que cuál es cuál y cuál es cuanti, revisen de nuevo el libro, traigan sus preguntas a clases, nueva cuenta, o bien apóyense de un texto que tenga un lenguaje diferente al Sampieri para, a lo mejor, pues va por ahí el asunto, para que puedan tener demasiada claridad en lo que es quali y en lo que es quanti. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta adicional sobre esto. La siguiente clase estaríamos viendo los diseños de investigación cualitativa. Ya nos vamos a meter más de qué se trata cada uno. Subí los temas. O sea, en su cronograma vienen las páginas de lectura, pero cuando subí los exámenes, los subí separados porque a lo mejor podría ser como muy confuso
porque son como todos los diseños juntos, vaya. Entonces subí como en dos sesiones o 2 sets para no poner un examen junto de todos los diseños. Y ahí dice de qué páginas cada uno de los exámenes. Los invito a que revisen esa precisión y que ingresen al examen que corresponde cuando estén listos para contestar el examen. O sea, ya una vez que hayan realizado la lectura. Pueden hacer ese ejercicio, o sea, como leer la parte 1, hacer el examen, leer la parte 2, hacer el examen, ¿sale? Entonces, bueno, si alguien tiene algún comentario al respecto, tienen alguna pregunta, alguna precisión. ¿Todo claro? Bien. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, entonces nos vemos en la siguiente semana, ¿sí? Sí, lo que pasa es que no quise ponerlo, no quise poner todo, como la lectura es extensa, lo que hice fue separar los reactivos para que no fuera tan complicado como ustedes, o sea, para ustedes. Por lo que me habían comentado de que luego se confundían un poco con los términos y esto. Entonces les hace cuenta que les dividí la lectura, es la misma lectura, nada más les puse de aquí a aquí viene el examen 1, de aquí a aquí viene el examen 2, para que, o sea, para como colaborarles en esta parte de que no se revuelvan tanto. ¿Va? Sí, yo les recomiendo que tomen la lectura de la parte 1, lean, hagan el examen, tomen la segunda parte de la lectura, lean y luego hagan el examen, ¿sí? Esa sería mi recomendación, por lo que ustedes me han expresado, o sea, respecto a que pues tienen sus terminologías luego complicadas, ¿no? ¿Sí? Va. Yo sí Ok, pues si contesté nadie, ¿sí? un examen, me equivoqué. Abrí el de la parte 1 y era uno anterior a ese. Ya no me pude salir, entonces pues lo contesté. Ah, ok, entonces contestaste el de esta semana. Sí. También contesté el de la semana que nos correspondía, pero también contesté el de la semana que Ah, ok. correspondía a esta. Bueno, Entonces pues me déjame ver equivoqué, la verdad me confundí. Pero no importa porque ya o sea, ya te entendí, sí. Bueno, pues Sí, porque me fue mal, hay la que verdad tener me fue más muy cuidado mal. con eso. Bueno, pero ya tienes ¿cómo se llama? La experiencia. Pues sí. Él avanzó. Caray. Ya le avanzó, exacto. Ya tiene el examen 1. Ok, bueno, pues entonces un gusto en saludarlos y ánimo con la asignatura, ¿va? Estamos al pendientes. Gracias. Hasta luego, maestra. Que esté bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.